6 días atrás, el mundo presenció una violenta erupción volcánica bajo el mar en la zona del archipiélago de Tonga. El tsunami que le siguió dejó al país insular incomunicado durante varios días y hoy los ciudadanos continúan luchando por limpiar la ceniza volcánica para permitir el acceso de la ayuda extranjera y también liberar las fuentes hídricas y de alimentos contaminados. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA dijo que la fuerza de la erupción del sábado pasado se estimó equivalente entre 5 y 10 megatones de TNT, o más de 500 veces la bomba nuclear que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esto al final de la Guerra Mundial. Muchos se han preguntado cómo sucedió y por qué la explosión fue tan grande como el tsunami que viajó tan lejos. ¿Qué pasará después de esto? ¿Y qué otras preguntas les pueden responder con nuestro invitado del día? Por eso quiero saludar en este momento a Gino González, vulcanólogo de la organización Volcanes Sin Fronteras, máster en manejo de desastres en énfasis en volcanes y también terremotos y actual estudiante de doctorado de vulcanología de la Universidad Bari en Italia. Mejor dicho, estamos con el que es. Gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Gino, le pregunto por qué la erupción entonces volcánica de Tonga fue tan violenta y qué podemos esperar en un futuro. Bueno, hola. La erupción del volcán Unga Tonga Ha'apai es una erupción, como usted lo dice, bastante violenta porque tenemos aquí dos elementos claves. Uno, un vulcanismo explosivo, vulcanismo como tal de esta isla, y además es un volcán que está pues prácticamente parte de él bajo el nivel del mar. De hecho, la isla antes de la erupción tenía unas decenas de metros sobre el nivel del mar, pero el volcán como tal tiene pues una altura desde la base del fondo marino hasta que llega a la superficie sobre el nivel del mar. Estamos hablando de unos 2000 metros. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se da una explosión de algo que nosotros llamamos freatomagmática. Esto significa, en palabras muy simples, como cuando nosotros tenemos el sartén con el aceite caliente y donde vamos a hacer, no sé, los huevos en la mañana, los huevos fritos. Nosotros llegamos y ese aceite que está bastante caliente, agregamos unas gotitas de agua y eso va a generar una explosión violenta, ¿verdad? Que nos va a quemar. Algo así fue lo que sucedió en esta explosión de este volcán de las islas de Tonga. El magma interactúa con el agua y en unas cantidades precisas para generar una explosión tan violenta como la que experimentamos el pasado sábado. Ahora, Gino, le quiero preguntar cuál es la diferencia de estos volcanes submarinos de los que normalmente conocemos, de los que están afuera del agua. Le pregunto si entonces estos submarinos son potencialmente más peligrosos y que pueden causar más daños. Bueno, aquí tenemos la diferencia básicamente es que en este volcán, en este específico de Tonga, de la isla de Tonga, de las islas de Tonga, lo tenemos dos compuestos básicos, ¿verdad? Que es el magma del agua y el espesor de la capa de agua es relativamente pequeño o no es tan profundo, porque si es muy profundo no tendríamos una explosión tan violenta porque la presión hidroestática sería muy, muy alta. En este caso se combinaron dos cosas ideales para que se diera algo tan explosivo y violento. En otros volcanes, por ejemplo, los volcanes que están en América del Sur o en Centroamérica, son volcanes subaéreos, es decir, que están sobre la superficie, pero también son muy, muy violentos. Hemos tenido erupciones muy, muy grandes en Chile también, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, Guatemala. Es un poco diferente el vulcanismo porque el agua de ahí viene pues básicamente del magma como tal. En este caso teníamos un extra, que es el mar, y que hizo que esto fuera aún más violento. Y además podríamos agregarle otras cosas que están bajo la discusión de los científicos, que es también el posible colapso de parte del edificio volcánico, y entonces estos dos elementos generaran el tsunami que impacta a costas a más de 10.000 kilómetros de distancia. Ahora, ¿se puede en un futuro evitar estas situaciones como la que vimos en Tonga, Gino? Estos fenómenos son completamente impredecibles. Bueno, aquí es algo que es básico, que el volcán hace su trabajo, que es hacer erupción. El volcán va a seguir haciendo erupción, vamos a seguir teniendo terremotos, y es que además estas islas se encuentran en un lugar muy particular, hay que tener muy claro, que son del cinturón de fuego del Pacífico, donde están los terremotos más grandes y las erupciones más violentas del planeta. Entonces ahí tenemos ya esas condiciones. Ahora,
prevenir un desastre como este es muy difícil conforme pasa el tiempo, porque a pesar de que nosotros como científicos, la ciencia va avanzando muy rápidamente y el monitoreo de los volcanes, tenemos la variable del cambio climático, que en el caso de los terremotos y los volcanes, podríamos, digámosle, pensar de que no tenemos ninguna afectación, el efecto que estamos haciendo nosotros por el cambio climático, pero en el caso de las islas polinesias, y en el caso específico de estas islas de Tonga, con el cambio climático, el nivel del mar sigue en aumento y estas islas son muy expuestas a estas variaciones. Entonces, cuando ocurra el próximo terremoto o la próxima gran erupción volcánica, el impacto de ese tsunami cada vez va a ser más y más grande en estas islas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo a miles de kilómetros de distancia, a quien más afecta son estas islas que ya de por sí son muy vulnerables. Gino, en América Latina, ¿cuáles son los volcanes que las autoridades deberían tenerle el ojo? A lo mejor volcanes que posiblemente puedan tener una nueva erupción y que no ocurra lo que ocurrió en Tonga. Ya sabemos que es algo un poco impredecible, pero pues algo se debería saber, ¿no? Un volcán que a lo mejor estuvo en inactividad y no sé si los volcanes tienen un periodo como de explotar, de activarse nuevamente. Gino. Bueno, los volcanes, si nosotros lo estamos estudiando bien, así como usted lo comenta, necesitamos, pues, eh, por así decirlo, el volcán siempre va a dar señales, pero tenemos que estar ahí en el volcán. Entonces se necesita inversión en ese tema, inversión en el monitoreo volcánico y además conocer el pasado del volcán. Esto es fundamental. Esto es como, por ejemplo, si usted llega de un médico, ¿no? Y usted llega con todos los síntomas que va pues, prácticamente darle un paro cardíaco, ¿no? Primero usted tiene que saber su historial médico previo para saber qué posible potencial va a tener de una determinada enfermedad. Algo así es con las islas de Tonga, algo así deberíamos de saberlo en todos los volcanes del mundo. En este caso, que nos interesa más a nosotros, de Latinoamérica, saber la historia eruptiva de cada volcán para conocer su potencial. Ahora bien, los volcanes, especialmente en Centroamérica y parte de Sudamérica, las personas viven muy cerca de él. Nosotros, grandes ciudades, viven sobre los volcanes y esto hace de que sea un sitio de mayor riesgo. Entonces, el volcán va a hacer su trabajo y en algún momento va a hacer erupción. Si lo monitoreamos y podemos saber o conocer las pistas antes de una erupción, pero ahora viene la otra parte, que es preparar a la población. Entonces, es un trabajo en conjunto que va desde las comunidades que generalmente viven, las más pobres, viven cerca de los volcanes. Entonces, es un trabajo lento que si empezamos a trabajar en educación de los niños, de las comunidades, para que cuando ocurra esa erupción, que va a ocurrir en algún momento, o el terremoto, estar listos para evacuar o, por ejemplo, para que no nos esté pasando esta contaminación de las fuentes de agua que está sucediendo en Tonga, proteger las fuentes de agua desde ya. Entonces, es una especie de entrenamiento para que cuando ocurra la erupción, estar listos. Gino, ya muy rápidamente, hay científicos que también dicen que el suelo se va a fertilizar más con esta ceniza volcánica. ¿Eso es cierto? Bueno, afortunadamente, y nosotros lo vimos en Latinoamérica, el café, Colombia, todo Centroamérica, es gracias a las erupciones volcánicas. En algún momento el suelo va a tener la capacidad de absorber estos minerales que son expulsados por esta violenta erupción y con el tiempo va a ser fértil, ¿no? Algunas veces decimos que la erupción, ¿verdad?, nos está ocasionando un impacto, pero en un futuro va a ser un beneficio.